Muy bien, pues vamos a meternos en la palabra de hoy y recuerda que hemos comenzado con el Evangelio de Marcos y voy a recordarte unas cuantas cosas porque esta predicación fue hace 2 domingos y yo sé que al final, bueno, pues la memoria no retiene muchas de las cosas. Pero dijimos que esta aventura que empezamos con la palabra en Marcos como iglesia para meditar de una forma expositiva este Evangelio tiene 2 metas, ¿no? Por un lado, conocer y tener una relación personal más profunda con Cristo. A lo mejor tú todavía no has empezado, todavía no has experimentado a Jesús en tu vida. Tienes nada más que conocimientos religiosos, fuiste a la escuela dominical, ¿verdad? Te llevaron, etcétera, pero tú no has llegado a tener una experiencia personal con Cristo Jesús. Y esa es mi oración y mi deseo mientras escuchas la palabra. Y el segundo propósito es poder vivir, fíjense en el lema, vivir y proclamar el Evangelio. Estamos viviendo un momento donde muchas veces nos da terror poner las noticias, porque todas las noticias que recibimos, ¿verdad?, son realmente negativas, pero esto, hermanos, es las buenas noticias de Dios para un mundo que está roto, ¿verdad?, y que está en una profunda crisis en todos los sentidos. Entonces, eso es el objetivo que tenemos, que podamos experimentar una relación profunda con Cristo Jesús como discípulos y que podamos vivir y proclamar el Evangelio, las buenas noticias de Dios para un mundo roto y en crisis profunda. Entonces, el domingo anterior estuvimos tratando de ver un poquito cómo es este libro, ¿no? El Evangelio de Marcos, y dijimos que está escrito por Juan Marcos. Juan Marcos estaba relacionado con el apóstol Pedro y se cree que lo escribió este Evangelio cuando estaba en Roma acompañando a Pedro en sus últimos días. Pudiera ser que la escritura de este Evangelio esté relacionada con las persecuciones de la iglesia en Roma. ¿Te acuerdas que Nerón incendió la ciudad para disfrutar del incendio y echó la culpa a los cristianos? Eso fue lo que ocurrió y se desencadenó una de las persecuciones más sangrientas y más terribles. Y Marcos le toca escribir a la iglesia en esa situación. Es un evangelio que tiene 2 partes muy definidas, ¿verdad? El momento, digamos, cumbre o el clímax del evangelio es cuando en Cesarea de Filipos Jesús pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Y le van diciendo las diferentes opiniones. Y entonces Simón Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese es el clímax del Evangelio. Antes de eso, Marcos relata milagros, acciones de Jesús, muchas acciones, y después de ese momento se concentra en los sufrimientos de Jesús. De hecho, Marcos es el Evangelio que más espacio dedica a hablar del sufrimiento de Jesús. Vemos que hay una serie de propósitos bien claros, ¿verdad? Una, presentar a Jesús como el Mesías sufriente, presentar una imagen clara de lo que es un discípulo, animar a esa iglesia en Roma que estaba sufriendo, diciéndoles el sufrimiento no es algo extraño en la vida de un discípulo, y ganar almas para el Salvador. Es un evangelio muy peculiar. Yo le diría que es como una película de acción, ¿verdad? Porque enfatiza las acciones de Jesús y repite 42 veces inmediatamente, ¿no? Hay 3 evangelios sinópticos, como sabes, Mateo, Marcos y Lucas, ¿no? Mateo se centra mucho en las enseñanzas, las ordena para memorizarlas, pero Marcos se centra en las acciones. Es un evangelio dirigido a los romanos, porque de hecho explica las costumbres judías, omite las genealogías, traduce las palabras arameas y emplea términos latinos, ¿no? Como hemos dicho, da más detalles del sufrimiento de Jesús que ningún otro evangelio. Prácticamente el 40% de todo lo que narra está dedicado a los sufrimientos de Cristo. Tiene un lenguaje sencillo, sin adornos, ¿verdad? Y otra de las características hermosas de este evangelio es que relata los milagros de Jesús de una forma detallada, condensada, y pinta muy bien las emociones de Jesús. Bien, esto es lo que explicamos el otro día y estuvimos leyendo del versículo 1 al versículo 11, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace Marcos? Lo primero de todo, Marcos 1:1 presenta al protagonista de su narración y dice que el protagonista de su narración es Jesucristo, el Hijo de Dios. Después entra en acción Juan el Bautista, que anuncia a Jesús a Israel, y allí en la orilla del Jordán hay un tremendo avivamiento cuando Juan llama a todo el pueblo de Dios al arrepentimiento y a que se bauticen y confiesen sus pecados como una señal
de arrepentimiento y de preparación para la llegada del Mesías. Y a continuación desvela algo importante, y es que el Mesías que él anuncia no solamente viene para salvar, sino que viene para bautizar con el Espíritu Santo. Bien, así que eso es lo que hemos visto el otro día, y hoy me gustaría que abras la Biblia conmigo, porque no lo vas a encontrar eso en la pantalla, y podamos seguir leyendo. Hemos hablado de los 11 primeros versículos y vamos a leer del versículo 12 hasta el 28 hoy. Marcos capítulo 1, estamos en el capítulo 1 del versículo 12 al 28. Dice así: y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo Jesús: venid en pos de mí, y haré que seáis pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca que remendaban las redes. Y luego les llamó, y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Bien, seguimos leyendo hasta el 28. Y entrando en Capernaum y los días de reposo, entraron en la sinagoga, vamos a leerlo bien el 21. Y entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces, diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraban de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta, que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen? Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Espíritu Santo, que has inspirado a Juan Marcos a escribir estas palabras, hoy te pedimos nosotros que abras nuestro entendimiento, que nos des una revelación de lo que significan estos versículos, oh Dios, que podamos realmente entender tus verdades que están aquí recogidas, Señor, y que esta palabra nos cambie, que esta palabra nos transforme, Señor, que esta palabra, oh Dios, nos enseñe cómo vivir una vida que te agrada, Señor. Si, oh Dios, hay personas que están escuchando este evangelio, Señor, que todavía no te han conocido, revélate a sus vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, así que el capítulo 1, del versículo 1 al 11, sería el principio del reino, cómo comienza el reino de Dios. Y hoy, en estos versículos, lo que vemos son las bases. ¿Qué bases establece Jesús, ¿no?, en la forma de desarrollar el reino de Dios? Y vamos a ver 4 cosas, muy sencillo para que lo entendamos muy bien todos, ¿verdad? Lo primero es que aparece la persona que es el protagonista, que es Jesús. Es probado, ¿no? Es probado y es aprobado, sale aprobado. Jesús demuestra el carácter que tiene, ¿no?, como persona que va encargado por Dios a llevar adelante su reino. Después, la segunda parte nos presenta el mensaje. ¿Cuál es el mensaje del reino? Entonces y hoy también. En tercer lugar, Jesús empieza a preparar y a equipar a los que van a seguir adelante con el reino cuando Él se vaya. Jesús sabe que su tiempo es corto y Él se tiene que marchar, pero es muy consciente que en ese breve tiempo tiene que preparar a otros, que son los que lo van a continuar. Y en cuarto lugar nos presenta algo muy importante, porque si tenemos un reino y tenemos un rey, pero no tenemos autoridad, no hay nada que hacer, ¿verdad? Y el cuarto pasaje es un pasaje fuerte, ¿no? ¿Por qué? Porque revela
la autoridad que tiene Jesús, que hace retroceder el reino de las tinieblas. Muy bien, entonces vamos a ver estas cuatro bases importantes de lo que es el reino de Dios, una por una. Fijaros, Marcos, de una forma bastante resumida, en el versículo 12, nos habla, en realidad dedica solamente 2 versículos, de un momento cumbre en la vida de Jesús, que son las tentaciones. Es decir, Jesús ha pasado 30 años de su vida en el anonimato de Nazaret. Dice Lucas que creció en edad, en sabiduría y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Ha sido educado, como hemos visto hoy, en el temor del Padre. Se ha sujetado a José y a María. Ha aprendido a trabajar. Jesús era un hombre trabajador. Por si acaso alguien tiene esa duda. Jesús era un hombre trabajador. Aprendió a trabajar como carpintero y aprendió a sostener a su familia. Porque según la palabra nos da a entender, José murió pronto. Y él, como hijo primogénito, era la cultura de entonces, se tuvo que hacer cargo de sostener a su familia. Por eso en la cruz le dice a Juan, ¿no? Te encomiendo esta responsabilidad. Juan, ahí tienes a tu madre, madre, ahí tienes a tu hijo. Entonces, hermanos, en la vida de Jesús encontramos 2 cosas muy importantes, hombres. Era un hombre trabajador y la otra era un hombre responsable con su familia, muy responsable con su familia, ¿verdad? Entonces, ahora, sin embargo, al cumplir los 30 años, llegaba el momento donde había terminado su periodo preparatorio y tenía que cumplir la misión para la cual había venido en esos 3 años y medio aproximadamente. Bien, entonces, fijaros, Jesús lo primero que hizo al salir públicamente fue el bautismo, ¿no? Y nos damos cuenta que en el bautismo sucedió algo importante. Hablábamos el domingo pasado de la Trinidad, ¿no? El Padre, el Hijo que estaba en las aguas y el Espíritu Santo, la Trinidad completa se manifiesta, ¿no? Y el Padre que dice, no, este es mi Hijo amado, en el cual yo me complazco, es decir, estoy orgulloso de ti. Ahora piensa en esto, la aceptación, la valía que Cristo nos da no está en base a nuestras obras. Gracia nos ministraba sobre eso antes, ¿no? ¿Qué milagro había hecho Jesús? ¿Qué sermón había predicado? Ninguno. Pero el Padre que declaró de él, tú eres mi Hijo amado y en ti yo me complazco. El Padre le estaba, digamos, proyectando esa identidad y esa valía, ¿no?, que Jesús tenía como Hijo de Dios, ¿verdad?, y como Hijo del hombre. Entonces Jesús se había bautizado. La pregunta es, trasladando al día de hoy, bueno, iban a aparecer ahora iban a hacer una rueda de prensa para presentar su programa, iban a acompañar con bombo y platillo, con cámaras, taquígrafos, marketing y publicidad, para que fuera creído y aplaudido. El versículo 12 es contundente, ¿no? Dice que el Espíritu Santo que hizo con él, se lo llevó al desierto. Y tú dices, uy, Dios mío. O sea, el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto. Es como una contradicción en la lógica humana. ¿Cómo el Espíritu Santo, que es tan poderoso y tan maravilloso, va a llevar a un creyente al desierto, verdad? Pues sí. De hecho, creo que la palabra que encontramos aquí es que lo impulsó, lo empujó al desierto. Es decir, hermanos, a veces cuando hablamos del Espíritu Santo y de la obra del Espíritu Santo, nos quedamos en los dones, en los ministerios, pero no nos damos cuenta de que la base de todo es que realmente nosotros desarrollemos el carácter de Dios en nuestras vidas. ¿Sí? Porque eso es lo que significa esto, ¿no? El Espíritu Santo le lleva a Jesús, antes de que empiece a predicar y a hacer milagros, a desarrollar carácter, ¿verdad? Y esto es muy importante. En el desierto, sabéis que el desierto es un lugar donde no hay nada, no hay agua, no hay comida, no hay plantas, no hay nada, solamente hay calor, ¿verdad? Y Jesús dice que ayunó, o sea, se privó de comida en el desierto durante 40 días y experimentó calor, sed y hambre, pero sobre todo, en medio de la terrible soledad, ¿verdad?, evidentemente experimentó una lucha espiritual, ¿no?, que no fue el único momento de toda su vida, pero fue uno de los momentos importantes. Ahora, ¿por qué 40? ¿Sabes que 40 es el número que significa prueba y sobre todo significa proceso? Fue un tiempo significativo en la vida de Jesús y preparatorio antes de llevar a cabo un propósito importante. Fue un tiempo de transformación. ¿Te das cuenta que Moisés también estuvo 40 días siendo preparado por Dios antes de hacer su labor y cumplir su llamado? Josué también tuvo un proceso de 40 días. Lo encontramos en la Biblia en diferentes lugares. Y nos damos cuenta que evidentemente
el Espíritu de Dios le empujó, le metió, le impulsó a ser probado, ¿no? La tentación es una prueba, a estar bajo presión, para que lo entendamos con nuestras palabras. ¿Y sabes que Dios pone a sus hijos bajo presión para forjarnos, para prepararnos y para desarrollar carácter en nuestra vida? Esta es una faceta de la vida cristiana que no nos gusta mucho pensar en ella, pero Dios nos pone bajo presión, ¿verdad? La tentación es una presión, las pruebas es una presión para trabajar nuestro carácter de tal forma que sea hecho a la imagen de Jesús. Entonces, ¿qué es el desierto? Para que lo apliquemos a nuestra realidad. Bueno, Jimena hablaba de esto en la vigilia, ¿no? Nos pone a solas, el Señor nos pone a solas para hablar a nuestro corazón. Fíjate lo que dice Oseas. Dice, he aquí que yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Experiencias de desierto son experiencias de soledad, experiencias donde parece que no vemos nada, que no sentimos nada, que no hay nada, pero ahí es donde está sobre todo la voz de Dios hablando a nuestras vidas. El desierto. El desierto nos obliga a aprender a depender de Dios. ¿Te acuerdas cuando Israel atravesó el desierto? 40 años dando vueltas por el desierto, ¿verdad? No tenían agua, no tenían comida, ¿no? Tenían que depender de la provisión sobrenatural de Dios. Entonces, cuando tú pasas por un desierto, lo que Dios está tratando de enseñarte es a que dependas totalmente de Él. Y en tercer lugar, cuando tú pasas por un desierto, hay muchas cosas que están aquí abajo, escondidas en nuestro carácter, y que pensamos que no están en nuestra vida, quizás el orgullo, el descontento o tantas cosas, pero cuando viene la presión, ¿sabe lo que ocurre, no? Sale arriba. Como cuando se purifica la plata. Todas las impurezas que la plata tiene, ¿verdad?, van subiendo a la superficie y el platero en aquella época, ¿verdad?, con un colador las iba quitando hasta que podía mirar a la plata y ver el rostro suyo bien reflejado. Entonces el desierto es ese tiempo donde Dios nos confronta con nuestro propio corazón, con lo que hay oculto dentro de él, y con la presión sale arriba. Y ahí queda nuestra decisión. ¿Vamos a confesar eso al Señor? ¿Vamos a pedir al Señor que nos limpie, que nos trate, que nos restaure? ¿O vamos a seguir con ello per secula seculorum? Ahora, Deuteronomio capítulo 8. Fíjense, hermanos. Aquí el Señor nos revela esta obra que Él hace en su pueblo y que Él hace en nosotros. En este caso, Él está hablando de Israel, pero esto es aplicable a nuestras vidas. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 al 5. Dice así: y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Fijaros, ¿para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Dios sabe lo que hay en nuestros corazones. El problema es que yo no lo sé, y tú tampoco. Y tenemos que pasar por el desierto para que todo eso salga a la luz y realmente reconozcamos lo que hay en nuestro corazón. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Ahora, fíjate, Jesús repitió la misma prueba que Israel. Israel estuvo 40 años en el desierto, Jesús estuvo 40 días en el desierto. ¿Cuál fue el resultado de ese examen para Israel? Israel suspendió los 40 años del desierto, suspendió, ¿verdad? Toda esa generación murió. Pero hermanos, Jesús estuvo 40 días en el desierto. ¿Y cuál fue su nota? Sobresaliente, un 10, ¿verdad? La superó. Ahora, fijaros, el diablo nos tienta para destruirnos. Dios nos prueba para forjarnos a la imagen de Jesús. Te lo repito otra vez. Cuando el diablo viene a tentarte, lo que quiere es destruirte. Cuando el Señor te mete en un desierto, te mete en una prueba, ¿sabe lo que Él quiere hacer? Es forjar tu carácter para que seas a la imagen de Jesús. Entonces me gustaría ver las 3 tentaciones, pero también que me acompañéis a Mateo. Vamos a leer el relato que hace Mateo de las 3 tentaciones de Jesús para poderlo ampliar un poquito. Mateo capítulo 4, versículo 1. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, o sea, puesto bajo la presión del diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches,
O sea, fue largo, ¿no? Tuvo hambre. Bien, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, fíjate cómo empieza su diálogo, di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondió y dijo, escrito está, fíjate cómo le empieza Jesús al diablo a hablar, escrito está, la palabra de Dios, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo, o sea, la parte más alta. Y le dijo, si eres hijo de Dios, fíjate otra vez cómo empieza el diálogo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. A sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán para que no tropiece con tu pie en la piedra. El diablo también sabe la Biblia, ¿eh? También sabe la Biblia, porque aquí le da una cita bíblica sacada de contexto y fuera de lugar. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, la tercera vez que Jesús se lo dice, ¿verdad? Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. El diablo entonces le dejó, he aquí que vinieron ángeles y le servían. Otro evangelista dice, le dejó por un tiempo, ¿verdad? O sea, hubo más momentos donde Jesús evidentemente fue tentado, en todo dice Hebreos, pero nunca jamás pecó, nunca jamás cayó. Y quiero destacar varias cosas. La primera de todas es que, ¿te acuerdas? Te das cuenta cómo el diablo se acerca, ¿no? Si le quiere hacer dudar a Jesús de cuál es su identidad. Y cuando tú te das cuenta de la lucha espiritual que Jesús mantuvo con escribas, fariseos y líderes religiosos, siempre trataron de cuestionarle quién era él, incluso en el juicio. ¿Cuál fue la pregunta clave del juicio por la cual le condenaron? Dinos de verdad si eres el Hijo de Dios. Tenían todas las evidencias, pero querían que él lo dijera para usar eso como condena, ¿verdad? Y Jesús, por decir la verdad, por decir quién era, fue acusado injustamente y fue crucificado. Ahora quiero que veas algo. Las tentaciones peores del diablo para ti van a ir en contra de tu identidad. Porque lo que el diablo quiso aquí es que Jesús dudara si realmente era el Hijo de Dios. Y eso es algo muy real, hermanos, en nuestra vida espiritual. El diablo ataca nuestra identidad, quiénes somos en Cristo. ¿Lo tienes claro tú? ¿Tienes claro? Cuando nosotros discipulamos, yo les regalo a todos una tarjeta. Y esa tarjeta contiene versículos importantísimos de la Biblia que hablan de nuestra identidad, de nuestra valía y de nuestro propósito, para que los memorices. Porque ¿cómo se defendió Jesús? ¿Empezó a hacer argumentos filosóficos con el diablo? ¿Le citó a escritores clásicos? ¿Le habló de derecho? No, le dijo, escrito está, escrito está, escrito está. Quiere decir que Jesús había memorizado la palabra. Y de paso, para los padres, en la cultura hebrea, un niño sabía de memoria a los 6 años los 5 primeros libros de la Biblia. Así es como trabajan los judíos. El niño, que tiene un memorión impresionante, ¿verdad? Depende de lo que lo llenemos, pero sabía de memoria los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Te has dado cuenta que las 3 respuestas del diablo son de qué libros son? ¿Alguien lo ha descubierto? ¿De cuáles de estos 5 libros son las respuestas? Son de Deuteronomio. Las respuestas de Jesús son del libro de Deuteronomio, ¿verdad? Entonces Jesús le citó lo que María le había enseñado, y José, la palabra de Dios. Yo pregunto a los papás y a las mamás, sé que esto no es la escuela de padres, pero permítamelo. Nosotros estamos enseñando a nuestros hijos a memorizar la palabra de Dios, porque así fue como Jesús actuó, escrito está, ¿verdad? Le citó al enemigo la palabra, le combatió con la palabra. Y tantas veces intentamos, pelear con el diablo con argumentos, ¿no? Humanos que no van a ningún lado, sino que fue la palabra de Dios. Ahora fijaros, como seres humanos somos tentados porque todos nosotros tenemos necesidades. Tenemos que comer, tenemos que beber, tenemos un techo, etc. La cuestión en la tentación es esta: ¿cómo voy a suplir esas necesidades en mi vida? ¿Yo, a mi forma, a mi manera, o voy a depender de Dios para suplirlas? Porque la primera tentación, ¿verdad?, tiene que ver con necesidades físicas. Entonces, ¿qué le dice el diablo? Bueno, tú, como tienes el poder, pues dile a esta piedra que se convierta en pan. Y el show queda impresionante, ¿verdad? Es decir, no estar satisfecho con la provisión de Dios para nuestras necesidades físicas,
Y ahí entra en nuestra vida la avaricia, el materialismo, la queja, ¿no? Y el no contentarnos. ¿Y qué le contesta a Jesús? No, las necesidades espirituales están primero. ¿Sí? No solamente de pan, claro que necesito pan y necesito trabajar y necesito un salario, claro, pero no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, hermanos, esa es la tentación que vivimos nosotros también hoy. Estamos en un mundo donde se nos quiere hacer creer que si no tenemos cosas materiales no somos. Lo que somos depende de lo que tengamos. Si tengo el móvil de última generación, entonces soy. Si tengo un coche, entonces soy. Si tengo una buena cuenta bancaria, entonces soy. Pero Dios dice que la vida del hombre no consiste en la abundancia de las cosas que posees. Y fijaros Jesús qué hambre tenía que tener. O sea, 40 días sin comer para un hombre de 30 años. Vamos, tenía que tener un hambre impresionante. Entonces, en el momento de mayor debilidad, ¿sabes cuándo nos sienta el diablo? Cuando estamos cansados, débiles y solos. Ahí vienen las tentaciones más terribles en nuestra vida. Pero Jesús, ¿qué le dice? No, para mí lo espiritual es primero. Recuerdo una vez oyendo a un pastor que le tocó ir a la Segunda Guerra Mundial, a las playas de Normandía, y nos contaba su experiencia como cristiano, él era norteamericano, y nos decía, hermanos pastores, era una conferencia de pastores, yo decidí en esa guerra tan terrible una cosa, que nunca iba a desayunar si antes no me había levantado para leer la palabra de Dios. Y Dios me bendijo y me guardó. Escúchame, en medio de una guerra, que nunca iba a tomar el desayuno por la mañana si antes no había comido la palabra de Dios. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Es lo material, el trabajo, lo económico lo que te tiene absorbido? ¿O realmente has entendido y has decidido, ¿verdad?, que lo primero en tu vida es el Señor? Y que a Él le vas a dar lo primero de tu día, lo primero de tu tiempo y lo mejor, porque sabes que no solamente de cosas materiales vivimos, sino de todo lo que sale de la boca de Dios. La segunda tentación, estar contentos con los caminos, con la forma de hacer las cosas marcados por Dios, ¿no? El diablo quería darle una alternativa y decir, mira Jesús, hay otra manera, ¿no? Tú has dejado el Padre, has dejado tu trono para venir, morir y dar tu vida en la cruz, pero hay otra manera, hay otra forma, ¿verdad? En vez de la cruz hay otra forma, hay otra manera. Y fijaros que hasta le cita las Escrituras para que fuerce al Padre a hacer un milagro y evitar el sufrimiento. No, ¿qué le dice Jesús? No pongas a Dios a prueba, como pasó en Masá y en Meribá, ¿verdad? Para probar si Dios está conmigo o no, yo no tengo que exigirle que Él haga un milagro. Escúchame bien en esto. Para probar que Dios está conmigo y que soy su hijo, no tengo que exigirle a Él que haga un milagro. Porque ¿te acuerdas de los 3 jóvenes? No vamos a adorar a este ídolo. Puede ser que Dios nos libre, pero puede ser también que Dios no nos libre. Pero de todas las maneras no nos vamos a postrar. Y a veces se predica eso, ¿no? Como que Dios, para demostrar que es Dios, tiene que hacer un milagro. Pero Él en su soberanía es el que decide. Esta es la trampa, digamos, a Jesús aquí. Porque el diablo saca los versículos fuera de contexto. Entonces, hermanos, tenemos que vivir de acuerdo a los caminos y a los diseños de Dios. Y parte de esos diseños y de ese camino es que si seguimos a Cristo, hermanos, vamos a sufrir por Él. Si le seguimos de verdad, si somos íntegros con el Señor y vivimos de acuerdo a lo que Él demanda, va a haber sufrimiento en nuestra vida. Y la tercera tentación es adora a otros dioses. Sabes que Satanás no solamente quiere que pequemos, sino él quiere que le adoremos. Y ese es el gran empuje de estos días finales. ¿Te estás dando cuenta? En la música, en las películas, en los niños, en Disney, se está promoviendo la adoración al diablo. Es muy sutil, ¿verdad? Con muy buena música, con mucha técnica, muy bien hecho. ¿Por qué? Porque el diablo no solamente quiere que el hombre peque contra Dios, sino que le adore. Y si no, lee Apocalipsis y lo verás, ¿verdad? Ahora, ¿qué le responde Jesús aquí? Jesús tenía muy claro que lo que él iba a recibir, la gloria, el honor y el poder sobre todas las naciones, el Padre se lo iba a dar después de que pasara por la cruz. ¿Te has dado cuenta el relato de Génesis 1? Dice, fue la tarde y fue la mañana. Yo muchas veces cuando leí eso decía, pero bueno, habrá que empezar por la mañana, ¿no? Primero la mañana y luego la tarde. No, el escritor empieza al revés. Primero fue la tarde
y después por la mañana. ¿Por qué? Primero es el sufrimiento, después es la gloria. Primero es la muerte, después es la resurrección. Y eso va en contra de nuestra lógica humana, porque a nosotros no nos gusta eso. Pero hermanos, Jesús en esta tentación le responde al diablo con mucha claridad, ¿verdad? No voy a ir por ese camino, no, sino que yo me postro y adoro al Señor y me rindo, lo que hemos cantado esta mañana, a lo que Él quiere hacer. Getsemaní, acuérdate que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y el Padre lo exaltó, el Padre lo levantó y el Padre lo resucitó, pero primero, ¿verdad? El grano de trigo tiene que caer a tierra y tiene que morir. Así que para cerrar esto, hermanos, para capacitarte en la vida de discípulo, recuerda esto siempre, el Señor te va a meter en el desierto, 1 o 2 o 3 o 4, una serie de veces. Te va a poner a prueba para forjar en ti carácter antes de usarte. ¿Te acuerdas lo que hacen con los atletas, con los corredores, ¿verdad? Antes de pruebas especiales, campeonatos especiales, ¿qué hacen? Los entrenan, ¿verdad? Profundamente. Y ahí en ese entrenamiento es donde ellos desarrollan las diferentes capacidades. La segunda base, Jesús predica el reino de Dios. ¿Cuál es el mensaje? Leámoslo de nuevo. Fijaros, el versículo 14 y el 15. Dice el 14 y el 15, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. ¿Cuál era el mensaje? Un solo versículo. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. ¿Qué mensaje tenemos que predicar? A la iglesia hoy se le está demandando que distraiga a la gente, ¿no? Que hagamos predicaciones que distraigan a la gente, porque tenemos plataformas, tenemos cadenas, tenemos televisiones que distraen, ¿verdad? Y la otra es que la otra presión que tenemos es que demos muchos mensajes de autoayuda. Ahora yo voy a la Biblia y me doy cuenta qué predicó Jesús, qué predicó Juan el Bautista, qué predicó la iglesia primitiva, qué predicó Pablo, qué predicó Pedro, y ¿sabes cuál es la palabra que nos rebota? Arrepentimiento. Siempre que la palabra de Dios se predica, y sobre todo en el Nuevo Testamento, y predica Jesús, fijaros, es una predicación que nos debe de llevar al arrepentimiento. Es decir, lo que la palabra de Dios quiere hacer en nuestras vidas es cambiarnos y transformarnos completamente. Y Jesús, fijaros, dice 4 cosas en cuanto al mensaje del reino. Una, hoy es el tiempo. Es decir, se ha cumplido el tiempo del plan de Dios. Este es el tiempo planificado por Dios y anunciado por los profetas, y el tiempo ha llegado. Ahora es el día de la salvación. Dios se ha acercado a una humanidad rebelde y alejada de Él mediante la venida de su Hijo. Lo que Pablo dice en Gálatas, cuando habla acerca del nacimiento de Jesús. Fijaros, Gálatas capítulo 4 y 5, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El reino de Dios se ha acercado, y el reino de Dios no es político. ¿Te acuerdas que esa fue la gran presión de Jesús? Líbranos de los romanos. Le dijeron, estaban ahí todo el tiempo queriendo que Jesús hiciera algo político. No es material, es un reino espiritual. Cristo viviendo y reinando en cada corazón y transformando completamente la persona. Ese es el reino de Dios. Y aquí hay un llamado radical al arrepentimiento. Claro, oímos esa palabra y nos parece antigua, pero la palabra arrepentimiento, metanoia en griego, tiene una palabra en castellano muy fácil de entender, que es cambio. Es un cambio en mi forma de pensar, que tiene que producir necesariamente un cambio en mi forma de actuar. Por eso digo, hermanos, cada domingo que usamos este púlpito debemos ser obedientes a la comisión divina. ¿Y cuál es? Predicar arrepentimiento. Predicar esa palabra de Dios que trae un cambio en mi forma de pensar y debe producir un cambio en mi forma de vivir. Y luego dice creer. No, creer en Jesucristo como Salvador. El único que salva es Jesús. El mensaje del evangelio es Jesús. No es una receta, no es una filosofía, no es un pensamiento humano, ¿no? El evangelio es Jesús. Y cuando Jesús está hablando de esto, no está hablando de un cambio de religión, ¿verdad? Sino un cambio de vida. Amén. Un cambio de vida. No está hablando simplemente de que aprendamos a ser más positivos, de que practiquemos la autoayuda o de que entretengamos a las personas. No, el llamado eterno de Dios a su iglesia es que amemos a las personas
y les transmitamos el Evangelio de Jesucristo que va a cambiar sus vidas. Quiero que veamos 2 ejemplos más de este llamado de Jesús, que es nuestro llamado hoy en día también. Hechos capítulo 3. Fijaros cómo predicaban los apóstoles. Versículos 19 y 20. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él envíe, ¿cuál es el centro del Evangelio? A Jesucristo, que os fue antes anunciado. Y otro ejemplo de predicación de la iglesia de los Hechos está en el capítulo 17, versículo 30. Dice aquí: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora, fijaros, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Bien, la tercera base, el entrenamiento de los discípulos. Fijaros, Jesús no va a Jerusalén, a la escuela donde estaban la gente lumbrera, para escoger a 12. No va tampoco al lugar donde estaban todos los ricos y dice, bueno, voy a coger a 12. No selecciona personas que tienen que ver con la nobleza, con alcurnia, etc. Va a un lugar normal, Galilea, el mar de Galilea, donde había personas muy sencillas que eran pescadores, para buscar a aquellos que iban a continuar el trabajo que él iba a empezar. En el grupo de hogar estás trabajando esto, así que yo voy a permitir explicártelo un poquito más para que anticipemos y podamos entender lo que estamos trabajando en los hogares. El método de Jesús no fue un sistema intelectual, ni un sistema filosófico. El método de Jesús fueron las personas, fueron los hombres, no los programas. Fijaros que la mayor parte del ministerio de Jesús la invirtió entrenando a unos pocos hombres, 12 en concreto, que ganarían el mundo para Dios. O sea, Jesús tenía claro que toda esa cantidad de multitudes tan grandes que le seguían, Él no las podía apacentar. Pero lo que sí tenía claro es que Él tenía que preparar hombres preparados, dispuestos para hacer esa labor. Repito, eran pescadores que faenaban en el mar de Galilea. No eran ni importantes, ni ricos, ni influyentes. De hecho, dice que eran hombres sin letra, del vulgo, dice Hechos, pero Jesús vio su disposición. Eran personas sencillas, moldeables, honradas, con un gran corazón, leales y dispuestos. Aunque, ¿te has dado cuenta de esto? Eran lentos para aprender. Jesús a veces se queja, ¿verdad? Como que no les entraba a veces, ¿verdad? Eran lentos para aprender, pero tenían un gran corazón. Entonces el llamado de Jesús fue muy fácil: venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. O sea, Jesús les invita a pasar tiempo con Él, porque estando con Jesús, caminando con Jesús, somos transformados, ¿no? Jesús les dice que aprendan de Él mediante el ejemplo, hacer las cosas como Él, y son entrenados, son corregidos, ¿no? Digamos que discípulo es un aprendiz, es una persona que tiene un corazón dispuesto a ser enseñado y a ser corregido. Para ese día, cuando ellos iban a estar solos, Jesús iba a marchar, realmente pudieran hacer la labor con efectividad. Entonces, fijaros, en el Evangelio de Marcos vamos a ver 2 cosas. Jesús atiende a las multitudes y Jesús dedica la mayor parte del tiempo a entrenar a sus discípulos. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que la clave para que luego la obra de Él siguiera era el entrenamiento de estos 12. Si Jesús fallaba en entrenar a estos 12, cuando Él se marchara, lo que Él había venido a hacer no iba a tener continuidad. Por eso vemos el énfasis de Jesús, ¿no? Entonces, evidentemente, hoy en día Él también nos llama a eso. Nos llama a un discipulado, a ser ganadores de almas, a ser capacitados por Él. Y el discipulado, hermanos, el que pasemos por ese proceso y vivamos el discipulado, tiene que ver con esto mismo. Tiene que ver con pasar tiempo de calidad con el Señor y con otra persona, y que sea la palabra de Dios a través del Espíritu Santo que nos lleve a un cambio de hábitos en nuestra vida. Entonces, cada uno de los que estamos aquí sentados tenemos este mandato, ¿no? Llevar el Evangelio a nuestros amigos, vecinos, pero también hacer discípulos. Yo te hago esta pregunta: ¿tú estás discipulando a otro? Tú me dices, no, pero es que todavía, pastor, yo llevo poco tiempo. Bueno, pues no importa el tiempo que tú lleves, ¿no? Si tú ya has conocido a Cristo y lo has recibido en tu corazón como Salvador, estás listo
¿verdad? Para poder compartir con otros lo que tú ya has aprendido, ¿no? Y discipular a otra persona, ¿no? Jesús nos mandó a hacer discípulos. Pablo decía, sed imitadores míos, como yo lo soy de Cristo. A Timoteo, ¿qué le dice? Lo que has oído de mí ante muchos testigos. Encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, son 4 generaciones, ¿no? Pablo se reproduce en Timoteo, Timoteo se reproduce en los hermanos de Éfeso y les dice, vosotros tenéis que reproduciros en otros. Y hermanos, creo que si hay un reto ahora mismo importante para la Iglesia del Señor en este momento, es el discipulado. ¿Verdad? Que podamos entender la importancia que tiene ese trabajo de compartir con otro, de pasar tiempo con otro, quizás una persona que recién acaba de llegar a la iglesia, ¿verdad? Y que tú puedas pasar esos tiempos con él, ¿no? Con ella, para que pueda ir creciendo en el Señor. Bien, ese es el gran reto, discipular a cada persona que se convierte uno a uno. Es difícil, hermanos, que nuestra iglesia pueda crecer si no discipulamos, ¿verdad? Es difícil que pueda crecer con un crecimiento sano y un crecimiento sólido, ¿verdad? Por eso yo te animo a que esto sea parte de tu vida. Y lo último que encontramos en la cuarta base del reino, ¿verdad? Es cómo enseñaba Jesús, con qué autoridad enseñaba Jesús. Los que entonces tenían el ministerio de la enseñanza y ocupaban los púlpitos y las sinagogas eran los escribas y los fariseos, ¿verdad? Eran personas, si lees Mateo 24, que tenían mucho conocimiento de las Escrituras, pero dos cosas. Jesús lo dice, no vivían lo que predicaban, ¿no? Y habían convertido la palabra en una carga, la ley, pesada y complicada de entender. Y Jesús lo hacía tan sencillo y tan fácil de entender. Y ahí radicaba el misterio, ¿verdad? Jesús vivía, era auténtico lo que predicaba. Y Jesús enseñaba de una forma sencilla y clara que todos ellos podían entender. Usaba las parábolas y los ejemplos de la vida cotidiana. Así que cuando él va a la sinagoga, lo encontramos, el relato es bien claro, la gente imaginaba que iba a enseñar exactamente igual que hacían los escribas y fariseos, lógicamente, ¿verdad? Pero se encuentran con que Jesús enseña de una forma sencilla, de una forma llena de vida y de poder. Y dice, hay autoridad en sus palabras. ¿Y sabes quiénes fueron los primeros que lo detectaron? Los espíritus malignos. Los espíritus malignos que estaban habitando en algún cuerpo fueron los primeros que se dieron cuenta de que esa persona que estaba predicando no era como comúnmente sucedía los sábados, sino que había algo nuevo, había algo diferente en Jesús, en sus palabras. Y ellos mismos se manifiestan y confiesan que la persona que acaba de predicar no es ni más ni menos que Jesús, el Hijo del Dios viviente. Aunque, recuerda esto, los demonios no tienen fe salvadora. Hay muchas personas que dicen, sí, Dios existe, claro, pero no tienen fe salvadora. Una cosa es creer que Dios exista y otra cosa es poner toda tu confianza en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Son dos cosas diferentes. Entonces muchas personas creen que Dios existe. Les hablas de Dios así, debe haber algún Dios ahí por ahí. Alguien por ahí, no sé dónde, pero debe haber alguien. Bueno, esa fe no te salva. Simplemente te da conocimiento religioso, quizás te gusta la Navidad o te gusta la Semana Santa o lo que sea, pero esa fe no te salva, ¿verdad? La única fe que salva es cuando nosotros ponemos nuestra confianza plena en Cristo Jesús, reconociéndonos pecadores, arrepintiéndonos de nuestros pecados y creyendo que Él murió por nosotros. Así que fijaros qué escena tan poderosa, ¿no? Jesús enseña respaldado por la autoridad del Padre sobre el diablo, ¿no? El Padre le da autoridad para manifestar su poder y su propia vida le da autoridad. La vida de Jesús era una vida pura y una vida limpia, y también eso es una realidad hoy. Si compartimos la palabra, si predicamos el Evangelio, ¿verdad? Debe ser acompañado de que vivimos el Evangelio, y lo vivimos caminando en santidad de una forma diferente, de una forma distinta. Y lo cierto, hermanos, para ir terminando, es que Jesús sigue haciendo milagros hoy. Porque Él ha dicho, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, ¿verdad? Y cuando predicamos el Evangelio sabemos que Jesús está vivo y que Él sigue obrando, cambiando, transformando, sanando y liberando hoy, ¿no? Porque Jesús dijo, estas señales seguirán a los que crean. Voy a pedir al grupo de alabanza que venga aquí. Y te voy a pedir que tomemos un tiempo
Un tiempo cada uno, ahí donde estás, para responder al Señor. Jesús nos dice que el reino de los cielos está aquí, que ha venido ya, ¿verdad? Que Él está en medio de nosotros, que Él está obrando, que Él se está manifestando, que Él es real. Y a mí me gustaría en esta mañana, ¿verdad?, invitarte, si tú nunca has tomado la decisión de invitar a Jesús a entrar en tu corazón, que lo puedas hacer hoy. Hoy el reino de Dios está aquí, en medio de nosotros. Hoy es un día de salvación, hoy es un día de perdón, hoy es un día de reconciliación, hoy es un día de restauración, porque Jesús está aquí y su reino está aquí, en medio de nosotros. Aleluya. Y Él te está invitando en esta mañana, a ti, querido amigo, querida amiga, te está invitando a que tú le recibas, a que tú le digas a Cristo: ven a mi corazón como el Rey, como el Señor, para que gobiernes mi vida. Necesito una vida nueva, necesito una vida transformada. Aleluya. Eso es el reino de Dios. Jesús reinando en tu vida, transformando tu vida, cambiando tu vida, haciéndote una persona nueva, inscribiendo tu nombre en el libro de la vida. Quiero invitarte, aleluya, si tú deseas invitar a Jesús a ser el Rey de tu vida, que repitas conmigo esta oración, ahí donde estás. Muchos de los que estamos aquí, un día llegamos a este punto, ¿verdad? Jesús. No solamente creer que Jesús existe, sino poner toda nuestra confianza en Jesús. Reconocer nuestra condición de pecadores, arrepentirnos, aleluya, e invitarle a Él, a nuestro corazón. Quiero invitarte, aleluya, a que hagas esta oración conmigo, que hoy sea un día donde tú empieces a vivir un verdadero cambio de vida. Señor Jesús, te doy muchas gracias porque me amas. Te doy muchas gracias porque tú me has creado y me has diseñado. Soy único para ti. Hoy reconozco que soy pecador. Reconozco que te he dado la espalda y te pido que me perdones. Me arrepiento de cada uno de mis pecados y te pido, Señor, que vengas a mi corazón, porque creo que tú eres el Hijo del Dios viviente. Creo que tú has muerto, has resucitado por mí en la cruz, y te invito a que reines en mi corazón, a que gobiernes mi vida, Señor, porque quiero vivir para ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Vamos a cantar. Gracias. Sí, Señor. Adora al Señor. Aleluya. Es un tiempo con Dios y tú. Gracias.